Habíamos quedado presentando el estado de cambio de la posición financiera como última herramienta de análisis financiero, reiterando que esta es una herramienta que además hoy las sociedades anónimas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar. Por lo tanto, es una herramienta de análisis y al mismo tiempo es un reporte que es obligatorio presentar. Entonces vamos a construir un estado de cambio de la posición financiera tal como está expuesto acá, sobre un caso real. Esto es una pyme, obviamente se omiten los detalles, donde se comparan el estado de situación financiera del 2025 con el estado de situación financiera del 2024. Y siguiendo el procedimiento que planteamos en la clase pasada, tenemos que ir separando cuenta por cuenta. Cuenta año 2025 contra la misma cuenta año 2024. Ahí están presentadas las cuentas que conforman los estados de situación financiera respectivos de esta empresa para el año 25 y 24. Y ese es el primer paso en el procedimiento de construcción del estado de cambio de la posición financiera. Disponer de dos estados de cambio de la posición, dos estados de situación financiera consecutivos, o dos balances consecutivos. Segundo paso, identificar las diferencias que se producen entre las cuentas. Entonces, partamos por la primera cuenta. La primera cuenta es bien raíz. El año 2024 esa cuenta no existía, o estaba en cero. El año 2025 está en 160 millones, por lo tanto tenemos un aumento. Los aumentos los vamos a colocar en azul, las disminuciones los vamos a colocar en rojo. Tenemos un aumento de 160 millones. Vamos a ir inmediatamente haciendo la clasificación. ¿Qué tipo de cuenta es bien raíz? Dentro del estado de situación financiera, ¿qué tipo de cuenta es bien raíz? Un activo corriente. Es un activo, y es un activo particularmente no corriente, activo fijo. Por lo tanto, un aumento de activos, de acuerdo a la tabla que presentamos en la clase pasada, es una aplicación de fondos. Por lo tanto, esto se clasifica como aplicación. Aplicación o uso de dinero. Segundo paso, segunda cuenta. Capital. El capital refleja el aporte formal de los socios. ¿Qué ocurrió entre el 2024 y el 2025? No, se produjo un aumento de 40 millones. Un aumento, eso significa que los socios aportaron adicionalmente 40 millones. Esos 40 millones de aporte de los socios, ¿qué es lo que es? Aplicación o fuente, u origen de fondos. De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, es un origen de fondos. Es una fuente de financiamiento. Porque obviamente dispones de 40 millones más de financiamiento. En este caso vía aporte de los dueños. Tercero, proveedores. Proveedores aumentan 6 millones. ¿Qué tipo de cuenta es proveedores? Pasivo y pasivo corriente particularmente, ¿no? Un aumento de pasivos, de acuerdo a la tabla que presentamos en la clase pasada, es un origen, fuente de financiamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuarta cuenta, inventarios. ¿Qué tipo de cuenta de inventario? Activo corriente. Activo corriente. ¿Qué ocurre con los inventarios? Los inventarios aumentan en 21 millones, ¿no? Un aumento de activos automáticamente es una aplicación de fondos de acuerdo a la tabla que presentamos en la clase pasada. Uso de dinero. Después tenemos vehículos. Los vehículos disminuyen en 30 millones. Eso significa que debemos haber vendido vehículos por 30 millones, ¿no? Una disminución de activos, de acuerdo, repito, a la tabla que revisamos en la clase anterior, es un origen de fondo. Disminución de activos. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar bajan en 2,7 millones.
¿Qué tipo de cuenta es, valga la redundancia, cuentas por pagar? Cierra. ¿Verdad? Cierra. No, déjenos. Gracias. Pasivo corriente. Por lo tanto, un pasivo corriente que disminuye significa que lo pagamos ese pasivo corriente. Por lo tanto, es un uso de dinero. Luego, aplicación. Después tenemos clientes. Los clientes aumentan en 27 millones. ¿Qué tipo de cuenta es clientes? Clientes es una cuenta de... Exactamente, es el equivalente a cuenta por cobrar. Lo que pasa es que clientes son deudas del giro solamente. Por lo tanto, clientes es una cuenta de activo corriente. Aumento de activo, aplicación. La caja disminuyó en 3 millones 8. No, perdón, 4 millones 8. La caja es una cuenta de activo corriente. Disminución es un origen. IVA crédito fiscal. Si se acuerdan de lo que habéis visto en ICOFI, el IVA crédito fiscal es el IVA que le pagamos a los proveedores, ¿no? Por lo tanto, ese IVA lo podemos usar nosotros para rebajar el IVA que le cobramos a los clientes cuando tenemos que calcular el IVA por pagar. Por lo tanto, ese IVA crédito fiscal es una cuenta de activo corriente. Y esa cuenta disminuyó en 3 millones 6. Por lo tanto, una disminución de una cuenta de activo, cualquiera sea su categoría, es un origen. Después tenemos crédito bancario de corto plazo. Cualquier deuda es pasivo, ¿no? CP es corto plazo. Por lo tanto, ese crédito bancario de corto plazo se aumentó de hecho en 38 millones. ¿Qué es lo que es? Un aumento de pasivos es un origen. Maquinarias aumenta en 14 millones. Maquinarias es una cuenta de activo, particularmente activo no corriente, particularmente activo fijo. Cualquier aumento de activos, aplicación. Provisión de deudores incobrables, lo que fue lo último que vimos en la clase pasada. Las cuentas de provisión significan, ¿no es cierto?, ahorros que hace la empresa, fondos que destina para un uso específico futuro. Y di el ejemplo en la clase de la provisión de deudores incobrables. La provisión de deudores incobrables en el fondo tiene que ver con que la empresa junta dinero con la finalidad de poder cubrir si algún cliente le deja de pagar a futuro. Se tratan como pasivos, pero no son pasivos porque no tienen fecha de vencimiento. ¿Qué pasó con la provisión de deudores incobrables? La provisión de deudores incobrables disminuyó, en 2 millones 7. Si la provisión, que es una cuenta que se trata como pasivo, porque significa el compromiso de fondos para una utilización futura, disminuye, significa automáticamente que es una aplicación, porque se trata igual que un pasivo. Es como que disminuyó mi ahorro. Valores negociables. Los valores negociables, como lo explicamos a propósito del ratio de liquidez real, son instrumentos en los cuales la empresa invierte su sobrante efectivo, depósitos a plazo, fondos mutuos, o sea, son un activo corriente. Y ese activo corriente disminuyó en 3 millones. Cualquier disminución de activos es un origen. Después tenemos concesión. La concesión es un activo no corriente, específicamente activo intangible. Aumentó en 10 millones. Cualquier aumento de activos, aplicación. Equipos computacionales. Equipos computacionales disminuyen 6 millones. Los equipos computacionales son otro activo
no corriente, específicamente activos fijos. Cualquier disminución de activos es un origen. Utilidades retenidas. Las utilidades retenidas aumentaron en 29 millones. Significa que la empresa entre el año 2024 y el 2025 retuvo 29 millones de la utilidad que generó y no la distribuyó a los propietarios. Cualquier aumento de utilidades retenidas, como vimos en la clase anterior, es un origen, fuente de financiamiento. El IVA débito fiscal baja en 6 millones 6. El IVA débito fiscal es el IVA que le cobramos a los clientes. Por lo tanto, se transforma en un pasivo corriente, porque es dinero que le tenemos que pagar al fisco, producto del 19% que cobramos por la venta. Al tratarse como un pasivo corriente y disminuir, automáticamente es una aplicación. Impuestos por pagar. Cualquier cuenta que tenga en su expresión el término por pagar, automáticamente es un pasivo. El impuesto por pagar aumenta en 8,5. Automáticamente cualquier aumento de pasivos, origen. Después tenemos cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es un activo corriente que representa deudas por ventas a créditos que no son del giro. Esa cuenta aumentó en 3 millones 8, si no me equivoco. Sí. Cualquier aumento de activos, aplicación. Depreciación acumulada. Tal como lo expuse también al final de la clase pasada, la depreciación acumulada es una provisión de fondos. Igual que la provisión de deudor incobrable, solo que la depreciación acumulada es el dinero que se junta para reponer el activo cuando ésta llega al final de su vida útil. De hecho, el asiento contable es depreciación del periodo contra depreciación acumulada. La depreciación acumulada aumentó en 8 millones 9. Eso significa que, como las provisiones se tratan como pasivos, es una fuente de financiamiento. Y finalmente, el crédito bancario de largo plazo aumentó en 70 millones. El crédito bancario de largo plazo claramente es un activo, es un pasivo, perdón, en este caso pasivo no corriente, origen. Y ahí están clasificadas todas las cuentas de los estados de situación financiera, sus variaciones y por ende, digamos, su determinación de si son fuentes de fondos o usos de fondos, orígenes de fondos o aplicaciones. En función del procedimiento que establecimos en la clase pasada, estamos en condiciones ahora de construir el estado de cambio de la posición financiera, porque tenemos identificadas las variaciones entre las cuentas y la clasificación entre las variaciones de las cuentas. Entonces, la sugerencia que yo hago acá, para efectos de la construcción del estado de cambios en la posición financiera, es que se haga primero colocando todas las aplicaciones, después los usos. Es más fácil de interpretar, lo van a ver después cuando interpretemos estos resultados. Y además, las aplicaciones y los usos, ordenarlos de corto plazo a largo plazo. Vamos a colocar aplicaciones primero y fuentes después. Pero en las aplicaciones y en las fuentes, primero las de corto plazo, luego las de largo plazo. Porque si tomamos esa precaución, se nos hace mucho más fácil interpretar el cuadro final respecto a qué conclusiones podemos sacar de este estado de cambio de la posición financiera. Entonces vamos a ir ordenando, vamos a colocar con rojo lo que son los usos. Clientes, 27 millones. Cuentas por pagar,
2.007.000. Cuentas por cobrar. $3.008.000. IVA, débito fiscal, 6.600.000. Inventarios, $21 millones. Provisión de valores incobrables, $2.700.000. Maquinarias, 14 millones. Concesión, 10 millones. Y bien raíz, 160 millones. ¿Qué hice acá? Traspasé todas las aplicaciones, todos los que eran clasificados como aplicaciones en la misma categoría. Si nosotros sumamos todas las aplicaciones, nos va a dar 247.800.000. O sea, con eso podemos partir diciendo que la empresa durante el año 2025 asignó fondos por 247.800.000 pesos. Después vamos a ver en qué los asignó. Vamos viendo ahora las fuentes, color azul. Caja, 4.008.000. Proveedores, $6 millones. IVA, crédito fiscal, 3.600.000. Crédito bancario corto plazo, 38 millones. Aquí pasó lo mismo. Valores negociables, $3 millones. Impuestos por pagar,
Vehículos 30. Depreciación acumulada. $8.900.000. Equipos computacionales. $6 millones. Crédito bancario. Largo plazo, 70 millones. Utilidades retenidas. Utilidades retenidas, 29 millones. Capital, 40 millones. Total, 247.800.000. En el estado de cambio de la posición financiera final que hicimos, traspasamos en la columna que está en color rojo todo lo que son los usos, aplicaciones de fondos, la columna que está en color azul, todas las fuentes de financiamiento. Conclusiones generales y después vamos a lo específico. El primer término siempre tiene que cuadrar por la regla de la ecuación contable fundamental. Activo igual deuda más patrimonio. Por lo tanto, lo que invierte una empresa es exactamente igual al financiamiento que tuvo. Siempre. En este caso, nos cuadró, está bien traspasada la información. Ahora, lo más relevante de esto, las conclusiones. ¿En qué invirtió la empresa en 2025 y cómo lo financió? Para eso se hizo ese cuadro, para eso se pide ese reporte. Y las conclusiones se tienen que elaborar sobre esa base. Y el haber ordenado el reporte de la forma que yo les indiqué, corto plazo primero, largo plazo después, fíjense lo siguiente, vámonos con las aplicaciones primero. Recomiendo siempre partir por las aplicaciones, porque esas son las inversiones. A largo plazo, ¿qué inversiones a largo plazo hizo esta empresa? Inversiones de largo plazo. Si uno las tuviera que sumar todas las inversiones de largo plazo que hizo, tendría que sumar maquinarias, concesión y bien raíz, porque todo lo demás es de corto plazo. Si sumamos esas tres líneas, esta empresa invirtió 184 millones en el año 2025. A largo plazo. ¿Cómo lo financió? ¿Cuál fue el financiamiento de largo plazo? Mismo análisis. Empiecen a sumar desde vehículos, que es de largo plazo, hacia adelante. Vehículos, más depreciación acumulada, más equipos computacionales, más crédito bancario, más utilidades retenidas, más capital. Todas esas son fuentes a largo plazo. Si tú sumas esas seis, te va a dar 183.900.000. Los 100.000 pesos de diferencia es pino. ¿Qué significa eso? Que todas las inversiones a largo plazo, esta compañía las financió con fuente de largo plazo. O sea, tiene un equilibrio absoluto entre sus inversiones a largo plazo y su financiamiento a largo plazo. Porque financió
el bien raíz por 160 millones, la concesión por 10 millones, la adquisición de maquinaria seguramente por renovación de maquinaria por 14 millones, 184 millones. ¿Cómo lo financió? Con venta de vehículos, usó depreciación acumulada, vendió equipos computacionales, tomó un crédito bancario de 70 millones, retuvo utilidades por 29 millones y aumentó el capital por 40 millones. Todas fuentes de la recuperación. ¿Se entiende? Profe, ¿y ese aumento de capital cómo podría ser un ejemplo? Se juntan los socios y hacen un aporte formal a la compañía, que puede ser en dinero o puede ser en bienes, pero eso es un aporte de capital. O sea, como me parece que explicaba en la primera clase, cualquier aporte de capital se tiene que hacer de manera formal, o sea, eso significa modificación de escritura. ¿Modificación de qué? Escrituras. Ya. Pues la utilidad retenida no, yo no tengo utilidades, punto. Eso queda registrado en el estado de situación financiera, pero modificación de capital tiene que modificar escrituras. Pues esa es la diferencia, por eso que utilidad retenida y capital no se mezclan. Lo podríamos decir aquí, claro, patrimonio 69 millones, la suma de los dos, ni un problema. Pero para decomponerlo tengo que decir que fue capital y que fue utilidad retenida. No es lo mismo los 69 millones en capital que los 69 millones en utilidad retenida o como está compuesto acá. Corto plazo. Aquí yo sugiero que usemos la ley de los grandes números, o sea, nos concentremos en los grandes números tanto en las inversiones como en el financiamiento. Esto que haya cuadrado tan perfecto es aplicable en este caso, puntual. En general siempre hay alguna diferencia. ¿Cuáles fueron las inversiones de corto plazo de esta compañía? ¿En qué asignó fondos a corto plazo de manera significativa? En dos ítems. Clientes, cuentas por cobrar del giro, e inventario. ¿Cuánto tiene ahí? 48 millones. Es decir, se estoqueó, aumentó el stock en 21 millones y aumentaron las cuentas por cobrar del giro en 27 millones. Eso significó, digamos, un incremento en activos corrientes de 48 millones. ¿Cómo lo financió? Financiamiento de corto plazo. La gran fuente de financiamiento a corto plazo, fíjense, miren desde impuesto por pagar incluido hacia arriba. ¿Cuál es la gran fuente de financiamiento a corto plazo? Exactamente. El crédito bancario a corto plazo, 38 millones. Esta es la gran fuente de financiamiento. Lo demás lo puedes combinar. Pero estos son los grandes números. O sea, no es que le cuadre exactamente, porque puedo tomar el crédito bancario más la caja más proveedores. Y ahí me dan los 48 millones más o menos. ¿Se fijan? Pero el tema, ¿en qué invertí fuertemente a corto plazo? ¿En qué invirtió esta empresa fuertemente a corto plazo? En estoquearse, aumento de inventario, y en incremento de las deudas de clientes. ¿Y cómo lo financió? Con crédito bancario a corto plazo significativo. Lo demás son combinaciones menores. Para eso sirve el estado de cambio de la posición financiera. Esa información, a ese detalle, el análisis de ratios no se la va a dar. Porque el análisis de ratios muestra la foto al diciembre del 24 a diciembre del 25. Y ustedes comparan con conceptos. Pero ¿qué pasó entre medio? Esto se lo precisa con mucho más detalle. Por eso que el estado de cambio de la posición financiera y el análisis de ratios son complementarios, en ningún caso sustitutivos. Hay que usar los dos. ¿Qué más prueba de que lo que estoy diciendo está confirmado? Que la CMF a la Sociedad Anónima Abierta les exige presentar este estado como parte de los reportes. O sea, ni siquiera lo deja que lo calculen los analistas, sino que la compañía lo tiene que entregar hecho. Por lo tanto, ratifica absolutamente que es un reporte necesario para identificar inversiones y financiamiento durante el periodo. ¿Dudas? Dale. Usted dijo que las aplicaciones lo que permiten concluir a qué, o sea, los fondos, a qué causa los asignó la empresa. Sí, las aplicaciones son uso de dinero. ¿En qué usaste el dinero? Y los orígenes. Y los orígenes de dónde obtuviste el dinero. En todo caso, si no lo han revisado aún todos, en la clase que dejamos grabada, ahí está bien explicado, digamos, el concepto de origen y aplicación y una tabla de doble entrada, qué son origen, qué son aplicaciones.
pero las aplicaciones son uso de dinero y los orígenes son fuentes financieras. Lo importante, tal como está mostrado en este ejemplo, que al final del periodo, cuando tú concluyas el cuadro, te tienen que cuadrar las inversiones de la empresa con los financiamientos que obtienes. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Terminamos entonces con lo que es análisis y nos vamos a la unidad siguiente, que es planeación financiera. ¿De qué se ocupa la planeación financiera? Una vez que tú has hecho el diagnóstico, viene la etapa de planeación financiera. Y la planeación financiera busca llevar a la compañía a una posición futura deseada. Repito, la planeación financiera busca llevar a la compañía, llevar a la empresa a una posición financiera futura deseada. Nótese en la definición, no estoy hablando de una situación financiera futura esperada, sino que deseada, lo que significa que hay gestión para llevar a la compañía a esa posición. Aquí vamos a ver dos técnicas que nos van a permitir realizar la planeación financiera. La primera de ellas es la técnica de la relación costo-volumen utilidad. Costó tanto hacer el cuadrito que voy a demorar un poco en borrarlo. Relación costo-volumen-utilidad. Aquí partamos de la siguiente premisa. Desde el punto de vista financiero contable, los egresos que una compañía tiene se clasifican en costos y gastos. Eso lo vimos en la clase 1. Los egresos, recuerden, son sacrificios de valor necesarios para generar ingresos, y la clasificación financiero-contable que se hace de ello es costos y gastos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, los egresos se clasifican en costos fijos y costos variables. Esa es la clasificación económica. O sea, desde el punto de vista económico, muchachos, no hay gastos, son todos costos. No existen los gastos desde el punto de vista económico. O son fijos o son variables, pero ambos son costos. Por lo tanto, lo primero, ojo, lo primero que ustedes tienen que hacer, si quieren trabajar con la técnica de relación costo-volumen-utilidad, es transformar. Porque la contabilidad financiera les va a entregar los estados de resultados separados en costo y gasto. Vean cualquier estado de resultados publicado en la CMF, ninguno está con clasificación de costo fijo y costo variable. Aparecen costo y gasto. Obvio, porque esa es la clasificación financiera contable. Si yo quiero trabajar con la relación costo-volumen-utilidad, tengo que hacerlo con el criterio económico. Por lo tanto, tengo que migrar de un concepto contable a un concepto financiero. Eso significa que primero tengo que transformar costo y gasto en costo fijo y costo variable. ¿Qué ocurre cuando hacemos esa transformación? Primero entendamos cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables,
y después vemos las dificultades que se pueden producir al realizar esa migración. ¿Qué vamos a entender por costos fijos? ¿Qué son los costos fijos? Se paga todos los meses. Se paga para ciertos periodos. O sea, un monto que no varía. No lo asocian al pago, necesariamente. Un monto que no varía. ¿Lo varía en función de qué? De cuánto lo ocupe, lo ocupo mucho, poco, algo. Ya. Pero tienen ánimo de vender. Los negocios. No, eso tiene que ver con los activos. El sacrificio de recursos a cierto periodo. Los costos variables también. También es un sacrificio de recursos cada cierto periodo. Por el lado de lo que tú planteas, efectivamente son constantes, pero son constantes dada una determinada capacidad productiva. No son constantes en el tiempo. ¿Ok? No asumamos que los costos fijos no varían en función del tiempo, no tienen nada que ver. Los costos fijos, y entramos en la definición, los costos fijos son costos de capacidad. Los costos fijos están asociados a generarle a la compañía su capacidad productiva, capacidad de planta. Esos son los costos fijos. Todos aquellos costos que estén asociados a capacidad de planta son costos fijos, costos de capacidad. Si yo tengo una empresa y compro maquinaria para producir y esa maquinaria me da la posibilidad de generar una producción anual de 100.000 unidades, produzca 0, produzca 50.000 o produzca 100.000, los costos fijos son los mismos, lo que tú planteas. Pero está en función de la capacidad, no del tiempo. Por lo tanto, los costos fijos pueden ser variables en el tiempo o constantes en el tiempo, dependiendo si modifico o no modifico mi capacidad de planta. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo hago un gráfico, los costos fijos, perdón, un gráfico donde en el eje vertical voy a tener las unidades monetarias y en el eje horizontal el producto o servicio que la compañía genera, los costos fijos van a tener un comportamiento de este tipo. ¿Cuándo el costo fijo se va a modificar? Cuando yo supere la capacidad de planta, tenga que volver a invertir para aumentar mi capacidad de planta y los costos fijos van a subir al tramo siguiente. Los costos fijos se van moviendo como los peldaños de una escala, van subiendo por tramos, dependiendo de la capacidad de planta. ¿Se entiende? Ok. ¿Cuáles son los costos variables? Los costos variables son los costos que están asociados a la producción. Directamente asociados a la producción, es lo que necesitamos para producir el producto o servicio. Y por supuesto, varían de acuerdo al nivel de unidades que produzcamos. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, así representaríamos los costos variables. Y por lo tanto, la suma de ambos nos daría los costos totales. Ahora, si nosotros además tenemos la posibilidad de poder determinar nuestra función de ingresos, y que acá la voy a representar con la recta en color verde, esa sería la recta de ingresos partiendo del origen. Después la vamos a explicar algebraicamente. Encontramos este punto E. ¿Qué ocurre en ese punto E? En ese punto E, el costo total es igual al ingreso. A ese punto se le denomina punto de equilibrio. Y cuando tú encuentras ese punto en el eje horizontal, ¿qué vas a encontrar? Q sub E
¿Y qué representa Q sub E? La cantidad de equilibrio. Y esta es la variable relevante, la cantidad de equilibrio. Porque el punto de equilibrio es un punto. En ese punto se encuentra la cantidad de equilibrio. ¿Qué representa la cantidad de equilibrio? El número de unidades que debemos producir y vender para cubrir los costos totales. Eso es Q sub E. Repito. La cantidad de equilibrio, el número de unidades que debemos producir y vender para cubrir los costos totales. A la derecha de Q sub E, ¿qué ocurre? La recta en verde va por encima de la recta en negro, ¿no? O sea, la recta de ingreso va por encima de la recta de costos totales. Por lo tanto, a la derecha de Q sub E tenemos zona de utilidades. A la izquierda de Q sub E, proceso inverso. La recta de costo total por encima de la recta de ingreso total. Por lo tanto, zona verde. O sea, desde el punto de vista de planeación financiera, ¿qué es lo que debiéramos buscar siempre? Que la compañía esté operando a la derecha de Q sub E. ¿Se entiende? Siempre a la derecha de Q sub E. Zona utilidad. Vamos a definir Q sub V como la cantidad de unidades vendidas. Entonces, nuestra comparación desde el punto de vista de planificación es Q sub V versus Q sub E. Antes de ir a la comparación y a los escenarios que se producen si uno es mayor que el otro, veamos el desarrollo de la cantidad de equilibrio por el punto de vista algebraico. Los ingresos. ¿Cómo puedo descomponer los ingresos? ¿Cuál es la función de esa recta? P por Q. Precio por cantidad. Donde el precio es la pendiente de esa recta. Estoy hablando de la recta color verde, ¿no? El costo total, a su vez, es el costo variable más el costo fijo. El costo fijo no lo puedo incorporar en una recta porque en el fondo es una cantidad constante, independientemente de la cantidad de unidades, pero el costo variable sí. El costo variable es C por Q, donde C minúscula es el costo variable unitario. Y aquí necesito que ustedes me den el feedback si esto lo vieron. No me cae duda que lo vieron, pero si se acuerdan bien o no. ¿Cuáles son los elementos componentes del costo variable unitario? Los componentes del costo variable unitario básicamente son tres. Materia prima directa, mano de obra directa y costo indirecto de variable. Porque la materia prima directa y la mano de obra directa son 100% variables. Los sí, no necesariamente. ¿Cuál es la característica del costo variable? Ojo con esto, pero si lo entienden es un buen paso. El costo variable es de plumón. Es fijo por plumón.
Este plumón, en términos de materia prima directa, necesita una tapa, una cantidad de ml de tinta y un envase, ¿no? Pero todos los plumones necesitan lo mismo. Por lo tanto, el costo variable unitario en materia prima directa es fijo por plumón, es el mismo. Por eso que la C es constante, independientemente del número de unidades. La mano de obra, si este fuese un proceso manual, las horas hombres que se demoran en armar el plumón es la misma, independientemente de la cantidad de plumones que se hagan. Por plumón es la misma. Y los 6 variables son los mismos. Por eso que el C es constante. Ahora, me quiero detener un minuto y esto ni siquiera tomen nota, pero por lo menos para que tengan claro el asunto de los CIF. Porque los costos indirectos de fábrica se clasifican en 3 categorías: materia prima indirecta, mano de obra indirecta y gastos generales de fábrica. Esas son las 3 categorías de CIF. La materia prima indirecta es la que yo no puedo asignar, valga la redundancia, directamente al producto. Por ejemplo, en el caso de los plumones, ¿qué sería materia prima indirecta? La caja en la cual se embalan los plumones. Me imagino que estos plumones no se venden en cajas individuales, deben venir embalados en cajas de 50, de 100, el número que sea. Ok, esa es materia prima indirecta porque la tengo que prorratear al costo unitario de cada plumón. Si son 50 plumones por caja, un 50avo del costo de la caja va a cada plumón. Materia prima indirecta. ¿Qué sería mano de obra indirecta? El sueldo del supervisor, de los colaboradores que trabajan directamente en el proceso de fabricación del plumón. Porque él no tiene tarifa hora hombre. Él trabaja con un sueldo establecido, constante, relativamente constante, por lo tanto sería mano de obra indirecta. ¿Y qué es lo que son gastos generales de fábrica? Aspectos como, solamente para que lo tengan como conocimiento, la depreciación de activos fijos, el combustible que se usa en el proceso productivo, la energía que se usa en el proceso productivo. Esos son ejemplos de gastos generales de fábrica. Que de partida el nombre es pésimo. Porque dentro de un costo hay un gasto. Y son conceptos absolutamente diferentes, ¿no? Pero bueno, alguien le puso a esto gasto general de fábrica, le podría haber puesto cualquier otro nombre mucho más aconsejable. Es lo mismo que cuando ustedes aprendieron contabilidad y le enseñaron las columnas contables. Debe ya ver, ¿no? En el debe, lo que la empresa tiene, lo activos. En el haber, lo que la empresa debe. ¿No hubiera sido más fácil que hubiera puesto el nombre al revés a las columnas? En el haber lo que tengo y en el debe lo que debo. No, pero la idea es complicada. Esto debe ser lo mismo. A lo mejor lo generó el mismo tipo. Estos componentes, estos habitualmente son fijos. Sí, fijos. La depreciación es fija, porque tú deprecias por periodo regularmente. Por ejemplo. En cambio, la mano de obra indirecta y la materia prima indirecta puede ser parte de los 6 variables. Ok. Hecha esa aclaración, nosotros podemos formular, por lo tanto, el costo total como el C por Q más CF. Por lo tanto, lo que pusimos en la pizarra del lado, en el punto E, que se nos da costo total igual ingresos. Por lo tanto, costo variable más costo fijo igual ingresos. Y listo. Acá despejamos Q sub E. Costo fijo partido por precio menos costo variable unitario. Y esto que está en recuadro en rojo acá es la forma algebraica de determinar la cantidad de equilibrio. O sea, así encontramos la cantidad de equilibrio en forma geométrica, así determinamos la cantidad de equilibrio en forma racional.
Ok. Devolvamos un momento al gráfico y analicemos el concepto de cantidad de equilibrio. ¿Cómo conviene desde el punto de vista de planificación que sea la cantidad de equilibrio de una empresa? ¿Alta o baja? El QE. ¿Cómo conviene que sea? Si nosotros, desde el punto de vista de planificación financiera, pudiéramos influir en la cantidad de equilibrio, ¿nos conviene incrementarla o reducirla? Absolutamente, comunitario, nos conviene reducirla. Porque mientras menos unidades yo necesite producir y vender para cubrir los costos totales, estoy en una posición mucho más segura. Menos cuota de mercado necesito. Entonces, voy a borrar acá, si nosotros nos vamos al gráfico ideal o al óptimo de la cantidad de equilibrio, el gráfico óptimo de la cantidad de equilibrio sería este. El gráfico de la izquierda es el óptimo. ¿Qué hay que hacer para llegar a ese gráfico? Reducir los costos fijos. ¿A qué nivel? ¿Cuántos son los costos fijos aquí? Desde el punto de vista académico, ustedes que es re fácil llegar al gráfico de la izquierda. Lo único que tienen que hacer es que el costo fijo sea cero. Si no tienen costos fijos, los costos variables son iguales a los costos totales. Y en la cantidad de equilibrio es cero. Porque si no produzco, no costeo. Y voy a producir solo si vendo. ¿Me sigue? Por lo tanto, es el mejor escenario que puede enfrentar una compañía. Costos fijos, cero. Ok, aterricemos eso en la realidad. Si estamos partiendo de esta situación y queremos llegar a la de la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar los costos fijos. Pero ojo, vamos a partir del escenario en que ya los costos fijos están optimizados. Perdón, no los costos fijos, los costos totales están optimizados. Los costos fijos, costos variables, ya no podemos. Aquí no se trata de eliminar costos, porque ya no podemos eliminar costos. ¿Ok? Ya partimos de la situación de costos mínimos que tiene una empresa para poder mantener el nivel de calidad del producto o servicio que entrega. Por lo tanto, si quiero bajar costos fijos, lo tengo que hacer a costa de ¿qué? De subir costos variables. Entonces, no es decir, voy a eliminar los costos fijos. Ya ahí va a eliminar costos. Si estamos partiendo del óptimo, no puedo eliminar costos, porque puedo hacer transformar costos. Entonces, ¿cómo tú te mueves? ¿Cómo llevas costos fijos a costos variables? A través del proceso de, en general, externalización. Outsourcing, externalización, tercerización, como lo quieran llamar. Ese quizás es el camino más recurrente para transformar costos fijos en costos variables. Por ejemplo, si tengo una compañía que tiene un departamento de mantención para sus activos fijos, necesita técnicos, necesita espacio físico y necesita maquinaria para poder mantener los activos fijos, ¿no? Esos son puros costos fijos.
En cambio, si digo voy a eliminar esta área y voy a tercerizar el servicio, y voy a contratar personal externo o servicios externos para que me mantengan el equipamiento o los activos de la compañía. ¿Qué tienes ahí? Servicio variable. Porque en el primer caso tienes que pagar por periodo. Los costos fijos son mensuales. En el caso de remuneraciones, depreciación de maquinaria, arriendo del espacio físico. En cambio, en el segundo caso tú pagas por maquinaria mantenida. Servicio variable. Por lo tanto, ese es un camino para buscar llegar al gráfico de la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con los costos fijos? Y hay ciertos costos fijos que no se pueden tercerizar. El primer costo fijo que no se puede tercerizar es el que está asociado al espacio físico. Si ustedes compran, ustedes necesitan, primero que nada, necesitamos un espacio físico. Estoy hablando de aquellos rubros que se necesita el espacio físico, ¿no? Necesito el espacio físico, oficina administrativa o bodegas o ¿cuánto, digamos, el espacio físico lo pueden comprar o arrendar, ¿no? Si lo compran, lo deprecian, ¿no? Y la depreciación es un costo fijo. Si lo arriendan, es un costo fijo. ¿Cómo transformo eso en costo variable? O sea, le puedo decir al propietario, mira, te pago si vendo. O sea, encuentran a alguien que arriende en esas condiciones, avisen. Le voy a decir, es tanto mensual, haga lo que quiera, venga o no venga, usted me tiene que pagar X, está en función del tiempo, no de la unidad vendida. Y si deprecian lo mismo, deprecian en función del tiempo. Por lo tanto, el espacio físico no se puede tercerizar, no se puede pasar a costo variable. Un segundo componente de los costos fijos que tampoco se puede tercerizar son los gastos financieros. Recuerden que los gastos financieros son los intereses de la deuda. ¿Cómo a un acreedor le digo que me cobre intereses si es que vendo? Si no, no me cobre intereses. Entonces voy a decir, te presté 100, los intereses son sobre 100, vendo 90, me pagan los intereses sobre 100. ¿Cómo tercerizo eso? No tengo cómo. De hecho, fíjense en el siguiente análisis que es muy interesante para reforzar algo que vimos en la primera clase. Si yo calculo la cantidad de equilibrio de una empresa que está financiada 100% con patrimonio, atención con esto, sería el costo fijo partido por el precio menos la cantidad suponiendo que tiene un solo producto, ¿no? ¿Qué pasa si esa compañía, en vez de estar financiada ahora 100% por patrimonio, incorpora deuda en la estructura? ¿Cómo calculo el punto de equilibrio? Me va a quedar cantidad de equilibrio igual a costo fijo más partido por P menos C, y le voy a tener que agregar arriba gasto financiero, porque el gasto financiero es un costo fijo. ¿Qué me demuestra eso? Algo que reforcé, que planteé, perdón, en la primera clase, que esto me sirve para reforzarlo cuantitativamente. La deuda es más riesgosa que el patrimonio, porque la cantidad de equilibrio de la empresa financiada con deuda es más alto que si está financiada con patrimonio. Ahí está demostrado. O sea, si yo me financio con deuda, tengo que producir y vender más solo para cubrir los costos totales. De eso si me financio con patrimonio. Que el patrimonio es más caro, ese es otro tema. Estoy hablando de la seguridad. Y ahí se demuestra a través de la cantidad de equilibrio de una empresa financiada con deuda requiere una cantidad de equilibrio mayor que si la misma empresa está financiada 100% con patrimonio. Esto no es tercerizable, por lo tanto es un costo fijo. Tú te endeudas, aumentaste los costos fijos. Y la tercera, o el tercer factor que impacta en la estructura de costos fijos y que no es tercerizable, por lo menos en parte, son las remuneraciones. En Chile no existe el concepto de remuneración 100% variable, no hay. Contratos a plazo fijo o contratos indefinidos, no existe la remuneración 100% variable. ¿Por qué? Porque está la norma del sueldo mínimo. El sueldo mínimo es fijo. Nadie con contrato a plazo o contrato indefinido puede ganar más hoy de 539.000 pesos mensuales brutos.
Eso es lo que está vigente hoy. Eso te da un piso de sueldo fijo. ¿Cómo variabilizo eso? No se confundan en que si yo digo, voy a tercerizar el servicio, entonces no voy a tener secretarias contratadas por la empresa. Las voy a contratar a través de estos servicios de outsourcing de recursos humanos. Pero los tipos de servicios te van a cobrar los 529 mínimo por posición. No te van a pagar, cobrar menos que eso. Independientemente de que sea el contratante, tiene que pagar un sueldo mínimo. Establecido por ley. Por lo tanto, este también tiene un rango. Estas son, pueden haber otros, pero aquí quizás están las principales fuentes de costo fijo que no se pueden tercerizar. Por lo tanto, llegar a esto, imposible. Esto no existe, esto es un concepto teórico, no es práctico. Porque los costos fijos no pueden ser cero. Ahora, eso no significa que nos tratemos de bajar los costos fijos para movernos hacia una cantidad de equilibrio menor. Sin lugar a dudas, eso es parte de la evaluación financiera. ¿Cómo reducimos la cantidad de equilibrio para reducir el riesgo de la empresa? A menor cantidad de equilibrio, una empresa tiene menor riesgo, porque necesita producir y vender menos para cubrir sus costos totales. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos desarrollado con esta técnica de relación costo-volumen-utilidad? Particularmente con la cantidad de equilibrio, una sola cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa si una empresa tiene más de una línea de producto? Por ejemplo, esta empresa que se dedica a hacer plumones tiene estos tres colores. ¿Cuál es su cantidad de equilibrio? ¿Cuánta cantidad de equilibrio debería tener? 3, una por cada línea de plumones. Por lo tanto, esta fórmula solo aplica a empresas monoproductoras que tienen un solo producto. Cuando una empresa es multiproducto, tú tienes que modificar la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio de una empresa multiproducto se expresa de la siguiente forma. Cantidad de equilibrio sub I igual. En el denominador, ni un problema. El precio del producto I menos el costo variable unitario del producto I. ¿Dónde se nos empieza a complicar el cálculo de la cantidad de equilibrio multiproducto en el numerador? Porque en el numerador vas a tener dos tipos de costos fijos. El costo fijo propio del producto I y el costo fijo asignado al producto I. Donde el CFP sub I es el costo fijo propio del producto I. Y el CFA sub I es el costo fijo asignado al producto I. El costo fijo propio del producto I es un costo fijo solo imputable a esa línea de producto, no es compartido por el resto de los productos. Por ejemplo, si yo tengo un Product Manager para el plumón azul y en los otros dos no lo tengo ese cargo, la remuneración del Product Manager es un costo fijo del producto del plumón azul, no de nosotros. Es un costo fijo propio. O si el plumón azul tiene una campaña publicitaria constante en medios de comunicación que no tienen los otros dos, ese es un costo fijo del producto y no de los otros. ¿Se entiende? En cambio, los costos fijos asignados se centran en la siguiente relación. Los costos fijos
corporativos que son asignados a cada línea de producto, dividido esto por una base de distribución. ¿Cuáles son los costos fijos corporativos? Los costos fijos que son transversales para toda la compañía. Los costos fijos corporativos, repito, son costos fijos transversales. Afectan a todas las líneas de producto. Sueldo del gerente general. Arriendo del espacio de oficina administrativa. Arriendo de las bodegas, que son bodegas multipropósito. Depreciación de los vehículos, etc. Gasto financiero, interés a la deuda, eso es para todos los productos. Ok, ¿cómo lo llevo a cada línea? Tengo que usar una base de distribución. ¿Qué es una base de distribución? Un criterio de asignación, es un criterio prorrateo. Hay criterios prorrateos simples y criterios prorrateos que son un poquito más sofisticados. En el ejemplo de los criterios prorrateos simples, cuando uno sale a comer con amigos, ¿no? Y si cuánto sale una cuenta, bueno, ¿cuánto vamos a estar aquí en la mesa? 5 y estudiamos por 5. No es muy complejo la base de distribución. Pero en la práctica, en la empresa, tú tienes que usar bases de distribución que sean representativas del costo fijo que quieres prorratear. Por ejemplo, el arriendo. ¿Qué base de distribución vamos a usar? Horas hombre, o sea, base de distribución podemos tener un montón. Horas hombre, horas máquina, kilowatts hora, metros lineales, metros cúbicos, metros cuadrados, dependiendo si están hablando de distancia, área o volumen. Unidades producidas, unidades vendidas, capacidad de planta. Creo que dije 10, 12. Y podemos seguir. Bueno, ¿cuál usamos? De esas que planteé. ¿Cuál usamos para el arriendo de la oficina administrativa? Pensemos solo en eso. Arriendo de oficina administrativa. ¿Qué usamos? Horas hombre, horas máquina, kilowatt hora, metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, unidades producidas, unidades vendidas, capacidad de planta. Si nosotros no tenemos claro qué base vamos a usar, no tenemos claro cuánto le vamos a asignar a cada línea. Y como vamos a hacer en el ejemplo del otro bloque, podemos no distorsionar, sino que tener diferentes cantidades de equilibrio. Entonces, cuando volvamos en el otro bloque, les voy a mostrar un criterio por el cual se deben asignar las bases de distribución. O sea, si nosotros nos planteamos 10 bases de distribución, como en el ejemplo que estoy exponiendo, ¿cómo elegimos la base óptima? Cosa que no, en el fondo, digan, mira, a mí me parece, tengo la impresión, creo yo, bórrenlo porque eso van a ser opiniones, hipótesis. Lo que tenemos que fijar aquí es un criterio matemático que nos permite decir, esta es la mejor base. Y sobre esa base tener un solo criterio de distribución de los costos fijos corporativos. ¿Ok? Vamos al break.